y, bueno, é inexplicable porque... Sí. Pero, bueno, xa que teño aquí unhas presentacións deles, había, facer... López, sí. Había un realizador en Lombardía en Televisión Española. Era asturiano. Como él. ¿Lo conocías? Lo conocía, sí. Coincidí con él una vez en Oviedo, hace muchos años. Porque este hombre, no sé, porque era muy mayor ya, ¿no? Yo creo que murió relativamente joven. Sí. No joven, pero... Sí, pero ya era mayor. Yo lo conocí cuando yo solo era... Sí, no, él tendría... Yo trabajé con él en el Territorial en los años 80. Mediados de los 80. Por ahí. Yo fui una vez a Televisión. Yo lo conocí porque me lo presentó Lope de Zuazo. ¿Te acuerdas del profesor Lope de Zuazo? No. De la facultad. A mí me dio también Lope de Zuazo. Sí. Y era profesor mío. Y entonces un día que fuimos a Televisión Española, pues estuvimos haciendo un diccionario del periodismo y de cosas así de radio, de televisión. Lo dirigí él, pero lo hacía un grupo de alumnos, ¿no? Y fuimos ahí y te voy a presentar una persona que se apellida como tú. Y me dijo que era asturiano. Bueno, pois nada, os presento, tenía aquí preparada un poquito la presentación de los compañeros. Pedro Soler, que tiene un blog muy interesante, Las cosas cambian, es verdad que ahí tienes cosas muy, muy interesantes, nació en Málaga y es madrileño, como dice él, de profesión. Periodista jubilado de Televisión Española, últimamente estuve dirigiendo el área de proyectos y estrategias dedicada a la investigación y al desarrollo de los nuevos formatos. Como Paco Audige son fundadores de Tele de Todos. Es por eso que quisimos traerlos aquí, porque ha sido una plataforma muy interesante y referencial y que debían aprovechar la experiencia de esta gente que ha pasado por todo y por todas para, por ejemplo, en las televisiones autonómicas y en otro medio, sobre todo los públicos, tomar nota, ¿no? Bueno, Pedro trabajó 20 años en Informe Semanal, 38 años vinculado a Televisión Española, donde dirigió diversos programas y proyectos. También sabe lo que es el paro, ¿verdad? En las represalias, el ninguneo, cuando se trata de defender la verdad. Estuvo, entre otros, con gente, periodistas como Jesús Hermida también, como redactor jefe en la aventura aquella que fue Diario de Noche, y compartiste trabajo con Eduardo Sotillos, con Pedro Altares, don Martín Benítez, en fin, gente de muchísima valía. Muy interesante tu trabajo también en 2004 para formar parte del Consejo de Sabios para la Reforma de Radio Televisión Española, donde tuvisteis la elaboración de un dictamen sobre un nuevo modelo para la radio televisión pública estatal y la agencia EFE, incluía efectivamente a la agencia EFE. Después estuvo también de periodista, guionista en Informe Semanal, Documentos TV, En Portada, Diario Noche, etc. Tiene muchas distinciones, por citar alguna, de la Fundación Codespa, Mujer, el rostro oculto de Afganistán, Lucha contra la pobreza, de la Asociación Pro Derechos Humanos, un mundo en sombra, los reportajes de los defensores humanos en Colombia. Después de la Universidad Carlos III, el reportaje Haití, la infancia en peligro. Como Paco, que después también presentaré, es un periodista que ha estado en todos los continentes, ha sufrido en propia carne lo que es trabajar en zonas de peligro. Después también fue presidente fundador de AIDECA, la asociación que ha destacado por sus estudios de investigación sobre el tratamiento informativo de la radiotelevisión pública y, como digo, fundador de Tele de Todos y del Grupo de Estudios de Comunicación Audiovisual. Bueno, muchas publicaciones, sobre todo en este aspecto que nos interesa a nosotros también, como coautor, trabajos como Radio Televisión Española, un nuevo modelo para un tiempo nuevo, España 2015, diagnóstico del servicio público de radio, televisión y servicios interactivos, propuesta para una ciudadanía democrática, también el futuro de la televisión pública, la necesaria alianza con la ciudadanía, comunicación informativa en la sociedad de la información o la formación de los comunicadores en la era digital. Amén de otros numerosos trabajos. Estuvo también en el Comité de Empresa de Televisión Española
Y creo que no me olvido en tu extensísimo currículum de lo más destacado. Me parece que lo más interesante es que nos cuentes tu experiencia, Pedro. Gracias por venir aquí y participar con los compañeros y los que hipotéticamente nos pueden estar viendo por el streaming que nos puso David. Muy bien. Así que cuando quieras nos comentas lo que tú desees. Bueno, pues primero daros las gracias a Luis, a Paco por este viaje. Hacía tiempo que no nos veíamos, y a vosotros porque yo creo que vamos a hacer una charleta, ¿no? Había preparado aquí una exposición tasada en tiempo, pero yo creo que dado un poco el contexto, lo que vamos a hacer es charlar entre nosotros, ¿no? José, dos José, ¿no? José Francisco, José, David, y vosotros que estáis por ahí atrás también. Carmen, Belén, Pastor y David. Carmen, Belén, bueno, pues yo creo que... Puede que vengan a cuentagotas algunos más. De lo que se trata, es verdad que cada uno de los que estamos aquí tenemos experiencias diversas, pues algunos a lo mejor por nuestro trabajo puede haber sido en algún momento un poco más llamativo, más sensacionalista. En el caso de Paco ha estado en muchos conflictos bélicos, le han pasado los tiros por al lado, como le decían algunos, antes de que lo digáis lo digo yo, no ha aprovechado demasiado bien los tiros si lo miramos desde el punto de vista de la popularidad, que otros sí se aprovechan, ¿no? Bueno, pues en mi caso la experiencia que vengo a contar hoy aquí es más relacionada con las radiotelevisiones autonómicas, el futuro o el presente y el pasado, porque el pasado es caprichoso y se empeña en volver y cada cierto tiempo. En esa página que tenéis aquí detrás de la página web, lo que se puede apreciar es un trabajo que quizás pudiera ser exportable. Se ha tenido muy en cuenta durante el concurso público de Radio Televisión Española, se ha descargado miles de veces, porque de ahí, de esa base sólida, han surgido un montón de ideas, pensamientos, reflexiones acerca de un nuevo modelo para un tiempo nuevo. Vivimos unos tiempos revueltos. Es verdad que las radiotelevisiones públicas nunca han tenido un momento de sosiego desde que entraron las radiotelevisiones públicas privadas, y estamos casi en la necesidad de reinventarnos constantemente. No hace mucho me hacía una pregunta que me gustaría trasladaros a vosotros para entrar allí ya así en algo interactivo. Bajamos un poquito el eco, despista un poco. El eco. Gracias. Me preguntaba si yo creía que las radiotelevisiones públicas en un medio iberoamericano corren un riesgo real de desaparición. ¿Vosotros qué pensáis? A ver. Sí, el micro aquí para lo del streaming, pero vamos, os podéis ir lanzando ya. Si os hago esa pregunta... ¿Las radiotelevisiones públicas entrañan un riesgo real de desaparición en este momento? Bueno, ellos mismos. Venga, dale. Vamos a ver, como decía un historiador que se llamaba Eric Hobsbawm, decía que el futuro... Dale ahí, que no funciona. El futuro... Dale para arriba. Funciona, David. Son novos. Funciona, sí. Vale. O futuro nadie pode predicir, incluso aqueles que máis se dedican ao tema, non? Pero sí que pode haber algúns indicios de pode desaparecer unha sociedade, desaparece está hablando en gallego. No importa, se entiende muy bien y además me siento integrado. Desaparece el consenso constitucional. Es que decía que no le daba, que yo lo saqué. A ver, no te preocupes. Es que son novos, como no hay que devolverlos. Si desaparece el consenso institucional, es muy posible que desaparezca. O que sea la televisión del régimen. Es decir, Franco sacó la televisión, o sea, el régimen, y la mantuvo en algunos aspectos saludable, es decir, todo lo que no era información y eso. Y bueno, solo es una consideración. Bueno, yo creo que las televisiones públicas ahora mismo están desaparecidas, salvo Televisión Española
algunas cosas de televisión española, sobre todo de la segunda cadena de televisión española, que me parece que hace cosas muy interesantes como televisión pública, pero yo puedo decir que, por ejemplo, Telemadrid, la que tenemos aquí, son televisiones públicas que no existen, que estamos pagando y que los están utilizando los partidos para hacer sus propagandas y sus informaciones. Yo ahora mismo creo que eso debería ser, supongo que será un imposible, pero todos los partidos se debieran de poner de acuerdo para crear una ley de protección de la televisión pública, porque además me parece muy interesante que en un país donde sabemos que las televisiones privadas pues tienen sus intereses comerciales, no sé qué, un país como un país democrático tiene que tener una televisión pública que marque un poco las pautas de lo que debe ser la información, que debe ser que también lo que es la televisión de programas, de diversión, y yo creo que eso aquí no existe prácticamente, y salvo la excepción de la 2 de Televisión Española y alguna cosa de Televisión Española, que no todo, ¿no? Si tú eres de los que intervenimos sobre la marcha o vamos intercalando como vosotros queráis. No digo que eres entonces de los que ven la 2, que gracias por vernos. Sí. Una pregunta. El filósofo siempre dice, ¿qué se entiende por televisión pública? Que es lo que viene a plantear aquí el compañero Rodil. El Rodil plantea una televisión pública es de pago público, o sea, jurídicamente es una televisión pública y va a cargo del presupuesto público, pero es de gestión de parte. Entonces, ¿eso es público o no es público? Entonces, eso es lo que había que empezar por qué se entiende por una televisión pública. Bueno, yo eso sí lo creo tener un marco referencial bastante claro. De hecho, está contemplado en las diversas leyes, en los estatutos, en la Unión Europea. Evidentemente es aquella que se mide en términos de rentabilidad social y no de rentabilidad económica. Es aquella que tiene como principios fundamentales pues, una serie de ejes y vertebrales. Es un pilar esencial para la democracia. Es un contrapeso a la desinformación que cada vez está más extendida en las redes y en otros medios. Es, como digo, es un instrumento de equilibrio social que debería ser tan estimado por la ciudadanía como el derecho a la sanidad o la educación. El problema, desde mi punto de vista, es por qué no se percibe así, en qué estamos fallando. Cuando decía que hay un riesgo existencial de las radios y televisiones públicas, no solo las públicas a nivel estatal, europeo, sino también las autonómicas, lo digo, yo lo pienso de verdad, y creo que hay varias vertientes que hay que tener en cuenta. La primera sería la amenaza político-ideológica, que a día de hoy está más presente que nunca. Baste mencionar la vocación del partido Vox por cerrar las radiotelevisiones autonómicas. Cada vez que ha surgido, aunque últimamente con la boca pequeña no se han atrevido a meterlo en el programa, pero es una vocación del cierre de las radiotelevisiones autonómicas, es decir, algo que fue una conquista, la transición, el hecho de que haya emisoras que sirvan a la cohesión territorial, a la cultura, a la lengua, a fomentar el tejido productivo, pues todo eso corre el riesgo de producirse una involución desde el punto de vista político y partidista, ¿no? Pero también hay otros factores que yo creo que influyen y que no son menores, y ahí es donde debemos ser autocríticos. ¿Por qué no se ha conseguido ni siquiera en los tiempos en los que hemos tenido unos periodos un poquito más libres, al menos en la radiotelevisión pública, por qué no se ha conseguido tener un grado de penetración social? Porque hemos caído en la irrelevancia. Claro, aquí hay que hacer un ejercicio de autocrítica de conjunto. Primero de los diferentes gobiernos que se han alternado en el poder, después de los propios profesionales, los sindicatos que han participado y de la propia sociedad en su conjunto que no valora lo suficiente lo que se le puede ofrecer en términos de universalidad, acceso gratuito, acceso a públicos minoritarios, deportes minoritarios, es decir, un amplio abanico que jamás van a poder abarcar en términos de cultura, educación, entretenimiento, las emisoras privadas, sencillamente porque no le va a ser rentable atender a las minorías. Si dejamos de atender a las minorías, estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Si se tambalea la credibilidad de la radiotelevisión pública, la democracia se tambalea. Y ahí es donde yo creo que tenemos la obligación de hacer un ejercicio de penetración social.
de darle a la ciudadanía la confianza de que, oiga, usted cree que hay una diferencia entre la radiotelevisión pública y las privadas. Hasta ahora creo que no hemos sido capaces de diferenciarnos netamente. Se ha caído en la trampa, y te agradezco que me interrumpas, se ha caído en la trampa de ceder a la tentación de las audiencias. Esa democracia de las audiencias que lleva a que, bueno, pues en ese afán de imitar a los privados y de no caer muy por debajo en las audiencias, pues se hacen contenidos del tipo de reality show o producciones de bajo o de alto coste, pero de muy baja calidad, que es lo que se ha dado en llamar la berlusconización o banalización de los contenidos audiovisuales. Y por ahí nos vamos al desagüe, ¿no? ¿Coge el micro? Yo por eso ponía el ejemplo, o sea, como excepción, la segunda cadena de televisión española, que parece ser que es como un experimento de lo que podía ser una televisión pública, porque sí que hace programas para las minorías, hace programas culturales minoritarios, pero que están muy bien planteados, y luego tiene por ejemplo, programas documentales, una serie de cosas en el plano de la cultura y también en el plano informativo a veces, porque tiene programas. Yo creo que a mí no me importaría que la primera cadena siguiera el ejemplo de la segunda, salvando algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la primera ya es mucho más para una audiencia mucho más amplia y todo eso, pero lo que pasa es que yo por eso te decía que la primera cadena copia, que es lo que decías, de las privadas muchas veces por el tema de las audiencias, y pone programas, por ejemplo, programas del corazón, hay uno por la mañana que es infumable, o hay cosas que no son propios de una televisión pública, y eso es lo que se debiera de cuidar. Pero yo creo que el embrión puede ser la segunda cadena ahora mismo, que yo desde hace muchos años no veo la televisión pública española, o sea, la televisión española, que tuviese por lo menos una cadena que haga ese tipo de televisión que se parece mucho más a la televisión pública. Sí, y aprovecho para presentar a Paco también. Bueno, aprovecho para presentar a Paco también, porque ya que me lo ocurre, pues tendría que tal, por lo menos que salga en el espacio exterior del streaming. A ver, Paco Audije vio la luz en Cañamero, algo así. Tribu extremeña. Tribu extremeña de Cáceres, hace unas décadas, no muchas. La verdad es que, bueno, ha trabajado en muchísimos sitios, también se ha afogado en otros miles, trabaja ahora, últimamente colabora muchísimo también con Periodistas en Español, ese gran portal informativo internacional que dirige Rafa Jiménez Claudín, con fascinantes artículos y documentados artículos sobre información internacional. La verdad es que nos conocemos hace ya unos cuantos años, nos hemos encontrado en otros continentes, incluso el de Cañamero, fue colaborador del diario Hoy de Extremadura, trabajó en el departamento extranjero del Banco Hispanoamericano, lo cual eso es muy importante para muchas cosas que Información internacional. Información internacional, hispanoamericano, y colaboró en diversas publicaciones de información general en Televisión Española, 84-2008, 7 años como corresponsal en Francia, cubrió la actualidad en diversos países europeos, así como varios conflictos internacionales, Argelia, Albania, Kosovo, India e Irlanda del Norte, sobre todo. Pero yo quería destacar una cosa que me hizo mucha gracia y que es una anécdota, que ya te lo anticipé, después no me digas que no, tal, que dice, el corresponsal no duerme jamás. Nos introduce en Paco en situaciones supuestamente imaginarias que muchas veces puede haber vivido. El corresponsal, el llamado enviado especial, que es lo mismo durante menos tiempo, duerme siempre mucho menos en las fronteras imaginarias de algunos o algunas colegas. Por ejemplo, si está siendo testigo de un bombardeo en Kosovo, por ejemplo, pongamos por caso, ese redactor que está siempre tomando café en Madrid le responderá al teléfono: espera un poco, Paco, Zutanito está ahora en una reunión, pero llámalo dentro de una media hora. Entre refugiados aterrorizados, quien llama con urgencia está siguiendo a unos bombardeos en acción. Por encima de su cabeza, entonces, Paco sube el auricular
hacia los cielos aireados, ¿sabes dónde estoy? Pregunta el bebedor de café. Y el otro oye como un bum bum de misiles un poco más allá. Eso quiere decir, sobre todo, que es alguien que pisa terreno, y terreno muchas veces minado, ¿no? En la Federación Internacional de Periodistas ha sido miembro del Presidium del Congreso de la FIP en Moscú en el año 2007, secretario general adjunto en Bruselas 2008-2010, consejero del Comité Director de la Federación Europea de Periodistas, del Comité Ejecutivo, de nuevo en varios mandatos, 12 años de corresponsal del diario francófono La Libre Belgique, y en la actualidad es nuestro representante de la FAPE y de la Federación de Sindicatos de Periodistas en el Broadcasting Expert Group, el grupo de expertos del audiovisual de la Federación Europea de Periodistas. El otro día en Bruselas estuvo pidiendo precisamente la liberación del compañero Pablo González, detenido en Polonia hace 17 meses. Bueno, trabaja mucho también, colabora con el grupo Europa en Suma, con Contexto, y también está en la lucha ecologista, sobre todo en su tierra, muy próxima a Cáceres capital, donde hay un proyecto bastante nocivo sobre minas de litio. Y como Pedro Soler fue fundador de Tele de Todos, del que al parecer inventado el nombre, dijisteis más o menos, o entre los dos. El gran trabajador ha sido Pedro. Pero bueno, y bueno, la defensa de la plataforma de televisión. Los hemos traído aquí precisamente, y desgraciadamente a los compañeros de la TVG no han venido, o han dicho que iban a venir, para mostrarles como ejemplo lo que han sufrido estas personas en una televisión pública, y que aprendan, que cojan consejos de ellos, porque ellos saben posiblemente darle luz en momentos que ellos viven a lo mejor un poco encerrados. Perdón, adelante. Yo tengo una constitución, una forma de ser que hace que a la vez me considere muy del lugar de donde nací, muy extremeño, muy de mi pueblo, y luego por mi trayectoria personal también miro mucho fuera. Entonces todas nuestras tragedias, incluida la habitual de la televisión y del servicio público audiovisual, las pongo en perspectiva, y estos días me he dado cuenta. Yo todas las mañanas en Twitter entrego un servicio público que es hacer un repaso de portadas de periódicos de al menos media docena de países europeos que puedan resultarnos próximos o que lo son para mí. Esos países son Portugal, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido y, cuando puedo, Irlanda. Y me ha llamado la atención que en la última semana los titulares de varios periódicos de esos países hablaban de sus televisiones públicas todo el tiempo, todo el tiempo. En el caso de Irlanda ha sido desde hace, creo, como 10 días a diario. Y en todos los casos, siempre yo pensaba, estos periódicos en los que estoy recogiendo estos titulares están vinculados a formas de producción de imagen y televisión, y las crisis de otro tipo de las corporaciones de producción audiovisual privadas no aparecen. Aparece la televisión pública. En el caso de Irlanda, voy a empezar por que me ha llamado la atención. En la prensa española no se ha dicho, creo, nada. En la radiotelevisión del aire, RTE, de repente se ha sabido, en el mes de junio, que un gran factotum directivo de esa empresa, que también es un cargo venido del exterior, que es otra cosa habitual, otro mal de las radiotelevisiones públicas, los directivos que traen de fuera, ha cobrado entre el año 2017, acabo de buscar las cifras, y el 2022, 345.000 euros por encima de lo que figura en su contrato público. En esos 5 años. 345.000 euros. En Irlanda. Es decir, que si le sumamos su gran salario como directivo, este señor ha cobrado unos 500.000 euros en 5 años. Naturalmente,
cuando hablamos de las televisiones públicas, quien arruina también a las televisiones públicas son los poderes políticos que admiten eso. Sí. Y no es que yo haya leído distorsiones en la prensa irlandesa, pero de vez en cuando me gustaría ver escándalos parecidos esto sobre corporaciones privadas. El término utilizado todos los días en la prensa irlandesa estos días es Secret Payment Scandal, secreto, es decir, se toca la televisión pública de secreto. ¿Cómo cobraba los 345.000 euros? Pues los cobraba a través de una sociedad, a través de una cuenta que se dice en inglés barter account. Barter significa algo así como trueque o permuta, es decir, esos ingresos no se los hacían en Irlanda, sino se los hacían en el Reino Unido, que es prácticamente, vuelve a ser un paraíso fiscal, por supuesto servicios, ya sabemos cómo funciona, que no prestaba. Naturalmente, el escándalo rodea a la televisión pública, pero yo creo que el escándalo debería rodear a la clase política que lo permite y también a las sociedades privadas de producción audiovisual que estén vinculadas a eso. Por el momento no he leído de eso, pero inmediatamente uno tiene la sospecha. Bueno, ese es el escándalo irlandés. El escándalo francés, que está pasando en silencio casi, es la supresión de la redevance, del impuesto que pagaban todos los ciudadanos para sufragar la radiotelevisión pública. Ese impuesto, yo que he vivido en Francia muchos años, uno lo recibe a principio de año, cuando recibe una hoja del Ministerio de Finanzas, y en esa hoja hay referida a un impuesto que es el equivalente al IBI de aquí, la tasa inmobiliaria, y otro impuesto, aunque uno esté de alquiler, paga lo que se llama la taxe d'habitation. Pues uno recibe el papel de la taxa d'habitation y al lado el papel para pagar la redevance, los 138 euros. El señor Macron, sin mucha oposición, y mientras habla de pensiones y de todo lo que sabemos, suprimió la redevance. Desde primeros de año, los franceses no pagan redevance. Hay gente que se ha puesto muy contenta. Pero claro, a partir de ahora, France Télévisions y las otras televisiones públicas, Arte no forma parte de France Télévisions, France 24, la cadena de información permanente, no forma parte, es pública, pero tampoco forma parte. Pues dependen de una financiación, un mecanismo a través de los ingresos que recibe el Estado por el IVA. Una fórmula de financiación considerada oscura, que ha sido criticada, pero no ha habido en Francia una movilización. Es decir, la hubo al principio un poquito, pero luego las demás circunstancias lo han opacado. ¿Cómo se va a financiar esto? Cuando yo veo los telediarios de la televisión francesa, eso lo hablaba con Pedro, yo habitualmente, mi media cabeza funciona en francés, pues veo a la semana varios telediarios franceses, casi a diario, y con frecuencia el belga. Son más serios que los nuestros, por lo menos, son más serios, en el sentido de que, desde luego, no tienen esa aburrida sección de político tras político. Salen los políticos, pero eso no es rutinario. Eso no es rutinario. Ese bloque no es obligatorio. No hay una frase que uno oiga 7 veces a lo largo del día en todos los medios públicos. Bueno, eso en cuanto... Es decir, el telediario funciona, pero de repente acaba de recibir este golpe a la financiación y desde mi punto de vista, en Francia no ha habido reacción suficiente ni de las organizaciones sindicales, ni de las organizaciones de periodistas, ni de la sociedad civil. Eso sucede en Francia al mismo tiempo que hay un gran propietario de los medios, equivalente a Murdoch en el mundo anglosajón, que es conocido, que es el señor Bolloré, que está comprando toda clase de medios y que evoluciona
es un gran empresario de los medios y de otras cosas, evoluciona mental, ideológicamente, hacia una posición muy extremista. En este momento, en Francia, hay una publicación que sale los domingos, que se parece un poco a lo que eran las hojas del lunes, aquí, Le Journal du Dimanche, que hace 3 semanas que no sale, porque la redacción se niega a que le nombren un conocidísimo activista, más que periodista, de extrema derecha como director. Esa es una relación. Entonces, hay una relación entre la supresión de la relevance y cómo Bolloré va convirtiéndose de otro modo en el gran Berlusconi. En el caso de la BBC tenemos, que yo haya recordado y ahora miraba, no encontraba cosas, tenemos el director general Hugh Edwards, que fue cesado en marzo, creo recordar, fue cesado en marzo por un escándalo de esos que a uno le sobrepasan y que aquí resulta que él era un donante principal del Partido Conservador, fue nombrado director cuando tenía mayoría Boris en el gobierno y el Partido Conservador en la BBC, y el escándalo ha consistido en que después se ha descubierto que él, que era Edwards, que era un antiguo banquero, había propiciado, mediado, para que Boris Johnson tuviera un préstamo en condiciones impecables de casi 1 millón de euros para construirse la residencia en la que vive. Eso sucede en el Reino Unido al mismo tiempo que los recortes presupuestarios en la BBC, que van cayendo poco a poco. Nuestro gran modelo, que es la BBC, pues el servicio exterior ya ha suprimido varias lenguas. Sí. Eso sí lo hemos podido. Y algunas de ellas funcionan ya con muy poco personal. Un poco aquí nos haríamos lenguas, que se decía antes, con la supresión de servicios. En el Reino Unido están suprimiendo radios locales. La sociedad se ha dado cuenta y hay una movilización cuando han empezado a desaparecer, no ya los periódicos locales, sino las radios locales, las emisoras locales. Y el último caso que cito, que es de fuera, es el de la RAI. En la RAI, como se conoce, funcionaba un sistema de intercambio de puestos entre los partidos, la lottizzazione, por la que había una broma italiana que decía: ya tenemos el Consejo de Administración de la RAI. Se decía en el pasado, tenemos 5 democristianos, sí, 2 socialistas, un comunista, un liberal, y eso era como automático. Y luego RAI 1 era democristiana, RAI 2 era liberal y RAI 3 era lo mismo, pero entregada al antiguo PCI, y luego lo Olivo, y luego... Entonces, ese sistema, que es un escándalo, porque no es el de aquí, pero es un escándalo también, porque la garra política está ahí, hace que ahora llegue Meloni y diga, esto lo vamos a arreglar. Pero claro, lo está diciendo un gobierno que es aliado antes de Berlusconi y ahora de la familia Berlusconi, que tiene prácticamente el monopolio de la televisión privada y de ese modelo de la televisión privada, que yo cuando miro todos los días las páginas de los diarios italianos, hay una página que se llama Giornalone, donde están todos los territoriales y todo, el 70% tienen titulares imposibles de resistir y están vinculados a eso. Entonces, si ahora el gobierno italiano va a intervenir, Meloni acabará, cabe la sospecha de que acabe en el peor de los sentidos. Al fin y al cabo, la lotización implicaba que uno sabía que RAI 1 era democristiana, RAI 2 liberal y RAI 3 pro Partido Comunista. Pero el problema es que ahora, en ese modelo, no solo el monopolio de la televisión privada está clarísimo y es dominante. En este momento la RAI conserva en torno a 1/3 de las audiencias, ¿no? Sino que el pluralismo va a quedar ahí muy debilitado. Dicho esto,
La legislación europea siempre nos parece favorable, suele ser abstracta porque corresponde a todos los modelos, pero yo, sin embargo, no soy pesimista, porque creo que, de algún modo, los medios públicos existen desde hace un siglo, desde que nació la radio, y que las crisis que han... Los dos ejemplos que Pedro, lo habíamos hablado en el tren, que Pedro los traía anotados también, que es la... Grecia suprime la radiotelevisión pública y no tarda en ver que el hueco que deja la... Y hay una demanda pública también. No solo hay una demanda europea, hay una demanda pública. Y ahora volvemos a tener radiotelevisión pública en Grecia. En el caso de España, el ejemplo es Canal Nou. Yo, aunque estaba fuera y estaba en esos días muy vinculado a, digamos, a la cúpula de la Federación Internacional de Periodistas, en los últimos días me hacían entrevistas con frecuencia. Y entonces, en Canal Nou, y yo casi lloré. ¿Os acordáis de lo de Paco, el electricista, que se negó a desenchufar el último día? Es decir, la emoción era tal y el hueco era tal que se veía el hueco. Y yo también citaba, estuve acompañando a la gente de Canal Nou en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el tema de la lengua. Por el tema de la lengua, que quiero decir que en el caso de varias autonómicas y en el caso de Galicia es importante. Y luego ya, y aquí termino, en mis ejemplos optimistas, entre comillas, es que yo, cuando voy a Radio Exterior, que he estado oyendo algún tiempo, iba a la edición en lengua francesa, eran 3 personas. El que leía los titulares era Guillaume Bontou, que es un francés que trabaja en Radio Nacional, que lo oiré de vez en cuando. Quien hacía la información, sobre todo, era una periodista de lengua francófona argelina, que es Iman Ouensar. Y entonces a mí me llamaban con frecuencia. Se hacía con muy pocos medios, pero hay un momento en que Radio Exterior provoca un debate en el Parlamento gallego, que recordaréis todos, y un pronunciamiento del Parlamento gallego en defensa de Radio Exterior. Cuando hacíamos campaña, eso es radiotelevisión pública. El tema de la pesca. Radio 4, sí. Sí, pero quiero decir con eso, y con esto ya termino, que cuando hablamos de radiotelevisión pública, nosotros mismos pensamos en los programas, en Masterchef. Perdón, que a mí no me interesa Masterchef, pero cuando regreso a Extremadura sí me interesa Radio Clásica y sí me interesa Radio 5. Y cuando ha quedado ese hueco, se descubre que sin Radio Exterior, cooperantes, ONGs, misioneros y mucha gente que está fuera, pescadores, cumple una función. Y entonces, no solo ellos, sino su entorno. Me parece de los casos emocionantes y emocionales en que se provoca una movilización pública. Creo que el Parlamento gallego, además, no fue el único. Que hubo algún otro parlamento, no sé si fue el vasco, que hicieron un pronunciamiento público en favor, precisamente por este caso. Y yo sí pediría que cuando debatamos esto, muchas veces yo, y eso me acuso yo mismo, me pongo a defender cosas de la primera cadena que son indefendibles. Y me alegro mucho que hayas citado la 2, por ejemplo. Una pregunta que no... Quería hacer una pregunta a Paco, y era en el caso suizo. Hace unos años fue interesantísimo con el referéndum, que los ciudadanos suizos decidieron, por un 73% o más, recuerdo perfectamente, mantener la tasa para el mantenimiento de la televisión pública. No, se me oye, bien, estamos aquí. Bueno, recuerdas, era el BILAG, que se llama el BILAG de Suiza. Y eso fue increíble, porque el gobierno helvético iba a suprimir hasta esa tasa, creo que eran 400 euros al año, y dejar el campo abierto a que las grandes productoras y coproductoras de televisión privadas absorbieran el mercado audiovisual suizo.
lo sometieron a referéndum, como tantas cosas de detalle en ese país, y salió que no. Los ciudadanos prefirieron mantener pagando ese dinero, incluso, bueno, ahora pagarán más, pero esto creo que fue en el año, hace 4 o 5 años. Yo me acuerdo que lo comentamos en la federación y salió un 73% que hay que mantener la calidad del servicio público de televisión, incluso pagando. Cosa que... Lo busco en la página de... ¿Te acuerdas del caso? Sí, lo busco, lo tenéis en la página de Teletodos. Pues fue un caso paradigmático que aquí, con una mayoría, que en España sería todo lo contrario. Antes del referéndum suizo recuerdo que parecía evidente a todo el mundo que el público iba a votar en contra. Claro. Y hubo un 71,6% en favor una vez que se produjo el debate sobre la utilidad de los medios públicos. Sí, algo parecido pasó también en Eslovenia no hace demasiado. Me parece que fue en 2020 que se votó un proyecto de ley a favor de liberar a la radiotelevisión pública de las tendencias gubernamentalistas y partidistas, ¿no? Y el 62% votó a favor, quizás sin tener demasiada trayectoria, sí, ¿no? Demasiada trayectoria como puede ser un medio público en un país como Eslovenia, no llevaba tanto tiempo, ¿no? Pero sin embargo sí, son muestras y ejemplos que yo estoy de acuerdo, que debemos mirarnos en ese espejo. Lo que pasa es que lo triste de esto es que tengamos que llegar a la situación de que desaparezca para que nos demos cuenta de lo que nos falta, ¿no? Que solo lo echemos de menos cuando nos falta y no nos sepamos valorarlo inicialmente. Yo me gustaría traer un poquito al debate a la situación de la televisión de Galicia, ¿no? Porque el modelo de radiotelevisiones autonómicas es una radiotelevisión pública, pero también es un modelo que está permanentemente sometido a debate por su politización, ya hemos hablado, también por la duplicidad que se produce en muchas ocasiones de oferta de contenidos. Ahí esos modelos, es un tema espinoso cuando se intenta tratar un modelo de radiotelevisión autonómica que vaya en sinergia con la radiotelevisión pública estatal, etcétera. En Teletodos hicimos una propuesta en ese dictamen de un nuevo modelo para un tiempo nuevo de cómo hacer un modelo de radiotelevisión autonómica más eficiente, más cohesionador, de manera que las producciones pudiesen relacionarse con el resto del país, que fuesen en sintonía con las que hace la radiotelevisión pública estatal, etcétera. Ese es un debate que os someto a vosotros, pero también, por otro lado, tengo aquí una noticia de que la televisión gallega del PP acumula en 17 años cerca de 400 sentencias por burlar derechos fundamentales y laborales y que al parecer hay otras 230 demandas por contrataciones irregulares, despidos ilegales, reclamaciones de cantidades y persecución laboral. Y creo que dentro de muy poco, me parece que pasado mañana va a haber algún juicio también, vamos, algunos procedimientos que se van a resolver contra personas que a lo mejor lo único que han hecho es defender ese servicio público de comunicación. Hay algo que no se tiene suficientemente en cuenta y es que cuando se producen este tipo de ataques a los profesionales de la información, en realidad se está atacando al propio servicio público, que a su vez pierde credibilidad, pierde solvencia y eso hace que alimente la idea de su propia autodestrucción. Entonces, en este caso, bueno, aunque no estén aquí, pero a mí me gustaría trasladarles la solidaridad de personas que hemos estado en esa batalla, que sabemos lo que es pagar un peaje por defender en un momento dado una causa que consideras honesta. Uno marca el nivel de su propia dignidad, ¿no? Y siempre eso pues pasa peaje. Pero las cosas cambian y las cosas cambian muchas veces porque se puede dar un pasito arriesgado, audaz, que te puede perjudicar, pero que a su vez genera un beneficio colectivo. Es un gran paso adelante si después se da un pasito atrás. Yo el ejemplo que os puedo comentar, bueno, he estado metidas en unas cuantas, como os podéis imaginar, eso no ha impedido que ejerciera mi labor de periodista, pero quizás el caso más emblemático que se ha quedado un poquito para las vitrinas allí de Radio Televisión Española fue la sentencia contra Urdazi por manipulación informativa. En ese momento era muy difícil sacar adelante una demanda por manipulación informativa y yo me vi muy solo en ese momento.
Al principio, afortunadamente, una vez que tiré para adelante, pues tanto el sindicato en el que yo estaba en ese momento como muchos colectivos civiles del mundo académico que se prestaron a hacer informes y peritajes, etcétera, para justificar esa manipulación, pues estuvieron alrededor. Pero fue una batalla muy costosa, fueron 3 años, recuerdo. Después me pasó peaje con un montón de preguntas parlamentarias sin sentido, sencillamente por hacer daño, de una persecución en toda regla que no consiguió, digamos, su objetivo, pero que podía haberlo conseguido y que realmente, si eres humano, te desgasta. También te hace más fuerte después, una vez que lo pasas, pero creo que es necesario dar esa batalla. Lo que pasa es que para dar esa batalla y que no sea estéril, hay que hacer una estrategia sostenida en el tiempo, pero también muy efectiva y muy práctica. Y a ello os traslado un poco el debate a vosotros, porque me parece que el apoyo de la sociedad civil, de los académicos, de crear lobbies y redes que puedan defender lo público y defenderse entre sí es capital, es crucial en este momento. No solo para los profesionales, sino, como digo, para el significado del propio servicio público. Y prefiero que habléis vosotros, de verdad, en el sentido de que falta a esta radio y televisión autonómica de Galicia, que imagino que os importa también a nivel estatal, aunque seas un gran espectador de la 2, pero hay vida también más allá de la 2, y yo creo que el modelo territorial es necesario mantenerlo. Lo que pasa es que tiene que ser un modelo territorial independiente, creíble, solvente, y donde se apliquen y se justifiquen esos derechos fundamentales en términos de rentabilidad social, ¿no? No sé, ¿qué pensáis vosotros de vuestra televisión y cómo podríamos ayudar un poco? A ver, Belén, venga. Tenemos aquí a Belén. Belén pertenece a un sindicato dentro de la televisión, está en activo, los demás estamos jubilados y estas cosas. Y entonces me parece muy interesante, a pesar de que tus compañeros han brillado por su ausencia, lamentablemente, le vamos a pasar factura, a pesar de que han brillado. Cuéntanos la experiencia, porque tú la tienes el día a día y sabemos que es una de las mayores activistas y nos apoya y el hecho es que está aquí, ¿no? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a los dos por compartir vuestra experiencia. Creo que aunque no ha sido una presentación tipo coloquio, sino todo lo contrario, de debate, habéis resumido súper bien cuál puede ser la situación de los medios de comunicación públicos y también en concreto en Galicia. Y ahora os escuchaba especialmente expectante pues en el tema de hay que ser positivos, que da esperanza. Nosotros vamos a ver, yo ahora mismo pues evidentemente estoy aquí sobre todo por ser miembro de la Asociación de la Prensa de Santiago, pero sí que estoy sindicada y sí que formo parte desde el principio, desde hace más de 5 años, de la plataforma de los Viernes Negros, igual que en la española, en la gallega, ¿no? El problema, yo creo que es un problema que se arrastra de hace muchos años y que al final pues sí que, por lo menos nuestra radio y televisión públicas, sí que ha sido el juguete de uno y otro partido. En caso de Galicia, pues todos sabemos que mayoritariamente, ¿no?, históricamente de un partido, pero bueno, que también lo ha sido en las situaciones en las que ha habido un bipartito, ¿no? Entonces, claro, el problema ya no es solo que yo creo que la ciudadanía hasta hace poco, y ahora entronco con lo que acabáis de decir, pues sí que ha visto el deterioro progresivo de servicio público y en los últimos años pues escandaloso, ¿no? Creo que la ciudadanía ya estaba acostumbrada a saber que en la tele y las radio públicas de Galicia pues eran de un partido, pero que también se contaba lo que hacían los otros partidos y también aparecía la cultura, la historia, la actualidad, etc. Desde hace unos años eso ha sido mínimo, ¿no? Pues el apartado informativo pues está totalmente manipulado, es que es así, y la función de servicio público, de cultura y demás, pues ha quedado muy minimizada y muy repartida entre empresas privadas, ¿no?, que tienen derecho igualmente a formar parte del juego, pero que están pues también muy manipuladas, ¿no? Entonces, la sensación es que si hemos llegado a esos puntos de tenemos que desaparecer, porque hasta hace muy poco la ciudadanía, yo creo que la mayoría, nos veía como no nos estáis dando lo que demandamos de un servicio público y tenemos derecho, ¿no? Creo que desde que existe la plataforma de los Viernes Negros y Defenda Galega y
a ayuda de las asociaciones de la prensa y demás, lo que estamos viendo en la calle es una sensación muy distinta. La gente que antes nos paraba pues, para gritarnos y decirnos no habéis estado aquí, no habéis contado esto, etc., pues ahora nos dice adelante, ánimo, tenéis que resistir. Pero claro, somos el reflejo de lo que pasa en la sociedad, o deberíamos. Y al principio lo comentabais, ¿no? Si estamos en un momento social y con el 24, el 23, pero lo que pueda pasar el 24 ahí, creo que todo va a depender de lo que realmente pasa a nivel social. Porque si la ciudadanía no nos apoya, yo os digo de verdad, o sea, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de CRTVG estamos exhaustos. O sea, no podemos más. Hemos dado la batalla donde hemos podido, empezamos a nivel interno de la corporación, a nivel político, a nivel parlamentario, a nivel Madrid, nos habéis apoyado muchísimo en Madrid, en la calle, manifestaciones, redes sociales, no vemos fruto. Van como una pisonadora. Entonces, claro, llega un momento, yo creo que, bueno, parte de mis compañeros tampoco están aquí por la fecha en la que es, única y exclusivamente, y porque desgraciadamente cuando uno está tan, no es excusa, pero está tan cansado, pues espera que después mándame el enlace que lo quiero escuchar. Pero es que ya no tengo fuerzas para volver a oír lo mismo y afortunadamente creo que hoy no es lo mismo, o sea que, bueno, por lo menos el enlace de vuestras intervenciones y completo lo pasaremos para que los compañeros pues, lo puedan escuchar. Yo no sé si puedo aportar nada, pero sí preguntas de vuestra experiencia, dices, a nivel histórico hemos resistido, muchos medios públicos, un siglo. A mí me da la sensación de que no vamos a resistir. No lo sé, si es que estamos muy cansados y vemos que al final el poder, que suele ser económico, ideológico, está por encima del poder que podemos demandar los trabajadores de una radio y televisión pública. No lo sé, yo abierto a lo que podáis comentarme. No sé si he resumido bien, si tenéis alguna pregunta. No, perfectamente. Creo que el sentimiento que estás trasladando es compartido, porque ahora, cuando uno peina canas y ya ha pasado por unas cuantas batallas de esas, que tengo que decir que algunas se han ganado, otras se ha rozado el larguero y otras se ha perdido. Pero la experiencia que os podría trasladar humildemente desde la faceta de un profesional, dos profesionales porque hemos compartido las mismas andanzas. Por un lado, el trabajo profesional de saber decir que no cuando tienes que decir que no, de marcar tus propios límites. Mi experiencia es que cuando haces eso, evidentemente para hacerlo tienes que tener una posición laboral mínimamente holgada. La precariedad no ayuda mucho y es comprensible que alguien no se quiera arriesgar a ser señalado si le va en ello la precariedad del trabajo o el pan de sus hijos. Pero si estamos hablando de un trabajo con una cierta estabilidad, yo creo que ahí hay también una obligación y una responsabilidad moral de saber dónde poner el límite de tu propia dignidad. Eso es importante. Por otro lado, el trabajo sindical sabemos que es muy intenso en las radiotelevisiones públicas, los sindicatos tienen una gran implantación, pero debería de haber una mayor unidad sindical en todo esto, no que unos tiren hacia un lado y el otro tire hacia el otro, a veces con unos intereses que tienen poco o nada que ver con la misión que se está buscando. Y ahí yo creo que hay que hacer una apelación a la responsabilidad y de decir, mira, hay que anteponer lo que nos une a lo que nos separa y el riesgo de lo que podemos perder. Y finalmente, la otra pata en la que yo siempre he confiado y que me parece que es clave es la sociedad civil, el entorno académico, las organizaciones profesionales, el crear no digo plataforma, es una palabra demasiado gastada por el uso, porque al final lo que hacéis con lo bien en negro, pero es encontrar como una hoja de ruta, una estrategia que te permita llegar a buen puerto porque hagas cosas concretas y prácticas. Voy a concretar. Creo que aquí tenéis una ley que fue aprobada y que no se aplica. Vale. Desde 2011, además, tanto. Bueno, pues más a mi favor para lo que voy a decir a continuación. Yo cuando me tomé la decisión de denunciar la manipulación informativa en Radio Televisión Española, nadie daba ni un duro para aquello. Se llevaba manipulando de muchas maneras. A mí me pareció en ese momento que, como además tenía una responsabilidad sindical,
pues me parecía que había que buscar la manera de evidenciar eso. Bueno, me pareció que la manera era ponerse manos a la obra, hacer un trabajo de visionado, de análisis de contenidos, con un peritaje, con la ayuda de una metodología que en su momento fue pionera, de analizar minuto a minuto cada información. Después lo del minuto a minuto se pasó a los 10 segundos. Ahora todo eso está automatizado, pues incluso en Moncloa y muchas organizaciones, pero en su momento era absolutamente pionero y lo hacíamos con unas tablas y unas cuadrículas y con un trabajo ingente, ¿no? Con un sistema de doble y triple entrada para que no nos pudieran pillar en ningún rechazo, etcétera. Bueno, sobre eso se armó una demanda por lo que en su momento era la vulneración de derechos fundamentales, de huelga de libertad sindical, porque se había hecho un tratamiento inadecuado de la cobertura de la huelga del 20J. Con el trabajo encima de la mesa, aquello, contra todo pronóstico, se admitió a trámite, y no solo se admitió a trámite, sino que se ganó y después se convirtió en el catalizador de la gran mentira. A eso sucedieron otros informes con un trabajo concienzudo. Al lado de esta historia, y por descender de nuevo a lo concreto, digo, esa ley, si no se cumple, vamos a suponer que vamos a coger solo un caso concreto, por ejemplo, la creación de los órganos de representación profesional, los llamados consejos de informativos, comités de redacción. ¿Qué problema habría en sacar eso adelante, aunque no fuese con el respaldo de la dirección? ¿Qué problema habría? ¿Por qué no se intenta? Porque ahora mismo tenemos una dirección de muchísimas cabezas, subdirectores, editores de tal, que son prácticamente más personas. Pero eso sí, lo hemos pensado, más personas que los propios trabajadores. Fíjate, está recogido en la ley. Luego, cualquier paso que se diera en esa dirección estaría sometido a un criterio que está por encima de lo estrictamente profesional. Tendría incluso un respaldo judicial llegado el caso. ¿Qué se necesita para eso? Un estatuto profesional de la información, que hay un montón de referentes, sería un corta y pega, y ponerse encima de la mesa una propuesta de estatuto. Y luego, para hacer una votación, ¿qué se necesita? Un censo, que lo tienen las organizaciones sindicales, ver qué categorías serían las adecuadas para poder votar en ese consejo de redacción, presentar unas listas con unos criterios que previamente estarían regulados en el estatuto de informativos, poner unas urnas y votar. Yo estoy seguro que a mitad de camino la dirección se suma a eso, sobre todo porque está recogido en una ley. Y eso sería, digamos, un misil en la línea de flotación para que empezara a tomar nota de que las leyes están para cumplirse y que cuando la ley está clara y traspalina y transparente, cuando la ley dice lo que dice, ya te puede venir el mayor. O sea, en la cárcel ha entrado gente de partidos políticos por hacer tropelías. Bueno, pues cuando se incumple la ley se pagan las consecuencias. Hablo de eso como podría hablar de otras, bueno, de la producción externa, etcétera, que no sé cómo está recogido exactamente en vuestro estatuto. Pero llega un momento en que las conexiones que se producen con las productoras externas, etcétera, están incumpliendo flagrantemente la ley. En nuestro caso está prohibida la externalización de los servicios informativos. No sé cómo estará aquí. Pero igual, ¿no? Más o menos igual. Pero bueno, he puesto dos casos concretos de cómo seguir una estrategia y junto a eso y en paralelo, y ya por terminar, insisto, el intento de aglutinar, de cohesionar a esa sociedad civil, pero no anteponiendo los intereses particulares de cada organización, sino como hicimos, perdonad que ponga el ejemplo de Tele de Todos, en el que cedimos el espacio del protagonismo a todas las organizaciones sociales y cuando hemos influido de manera, yo creo que notable, en los avances que se han dado en materia de comunicación audiovisual, es porque hemos contado con los mejores referentes del mundo académico y porque se han sumado a ello hasta centenares de organizaciones de España y de fuera de España. Y nosotros lo único que hemos hecho es hacer como una especie de hub, de conectividad entre esas diferentes sensibilidades, pero que todas buscaban un punto en común, que era la libertad y en el ejercicio de los derechos fundamentales de la comunicación pública. Pedro ha hecho una referencia, desde luego aquí tenemos que citar a Enrique Bustamante, que no trabajaba en la tele, que era un
estudioso y un profesor de la universidad, y que en muchos momentos ha sido el alma de todo lo que yo he tenido una relación a veces irregular con Tele de Todos, porque aunque estuviera en los inicios, luego he estado parte de mi tiempo en París, iba y venía y tal, pero esa reflexión que hacía Pedro, pues yo ahora me estaba acordando de Enrique Bustamante, porque él no tenía la experiencia nuestra directa de la redacción, pero tenía una capacidad teórica y de estudio y de percibir cuáles eran los envites que había ahí, que era importante. Yo creo que siempre hay gente así. Y luego yo voy a bajar al nivel más ínfimo. Muchas veces hay situaciones en la tele, y los juicios de la TVG lo prueban, donde el nivel iba a decir pudredumbre, a lo mejor es una palabra excesiva, ¿no? Pero de acoso micromalista llega a tales niveles que cuando uno está en la redacción, cosas que no son normales, el periodista lo empieza a asumir como normal. Y yo voy a poner un ejemplo, es que acabo de recibir un mensaje de ella, y es gallega, y se llama Cristina Olea, corresponsal en Washington. Cristina Olea, siendo becaria y estando un día yo de jefe de área de internacional, Cristina a mí me maravilló porque desde el primer día como becaria tenía una claridad de ideas y una capacidad para hacer bien los montajes, para escribir bien, para tener claro lo que era importante. Y yo la veía tan pequeñita, tan fragilita, y hay un día que me enseña la pieza que iba a hacer como becaria, y bueno, pues pasa por los editores que daban el adelante, ¿no?, para ir a montaje, y le empiezan a rehacer todo, le empiezan a rehacer el principio, pero gente que no sabía ni el problema internacional que se trataba, que no y entonces hay un momento, Cristina vuelve desolada un poco y dice que me han dicho que no puedo empezar así, que no sé qué. Y entonces yo le dije, ¿sabes lo que te digo? Te vas a la cabina, no vuelvas a pasar por allí y montas tal como lo habías hecho. Pero yo soy una becaria, no puedo hacer eso. Digo, ¿sabes lo que va a pasar? Que va a sonar ese teléfono, pero no lo vas a coger tú cuando empiece la emisión, lo voy a coger yo. Entonces, Cristina tuvo el valor para hacer eso siendo becaria. Yo era el jefe de área, pero sí, pero ella podía haber dicho, yo soy una becaria, no voy a entrar en el banco de datos, no voy a tener trabajo. Es decir, hay muchas veces que en ese día a día tenemos que tener capacidad para hacer frente a esos microacosos y tener gestión de solidaridad en la redacción. Yo creo que eso en Televisión Española sí se ha generado más de una vez, Pedro. Yo muchas veces, y no en periodos que yo haya estado, y bueno, eso no es permanente y uno no puede ser un héroe todos los días en todas las ocasiones, pero aparte de los Enriques Bustamantes, luego en esos microhechos de abajo hay que tener capacidad también para generar ese espíritu que hace que una persona o un periodista que está frágil y que está solo sepa que yo no voy a hacer eso no se hace, eso está mal, y que va a recibir un cierto respaldo. Yo creo que eso, aunque estemos muy cansados muchas veces, el compañerismo ha desaparecido en la redacción. Tenemos que ser capaces de generar eso también, porque si no generamos eso por dentro, y aquí no estoy hablando de reacción sindical solo, estoy hablando pues de que uno tenga una idea de los códigos éticos de la profesión, que tenga una idea de cómo se hace un relato periodístico que esté bien hecho, que esté correctamente hecho, y tener criterios en eso, que haya criterios más o menos, ¿no? Y entonces cuando uno se enfrenta a un gestor, porque es un gestor de un informativo, que para él lo principal no es eso, lo principal es que salga no sé quién o no sé quién, pues de la llamada. Hay que generar una situación en la que alguien le pueda decir, eso no es así, y que la situación incómoda dé la vuelta y sea incómoda para él. ¿Y vas a comentar? Lo que decía,
apuntar un poquito a Luis, que dice la solidaridad en las redacciones se ha perdido. Yo quiero pensar que no, en absoluto. Bueno, en nuestro caso yo creo que no. Pasa que yo lo escuchaba ya hace años, cuando empezaban los Viernes Negros de Radio Televisión Española, que se habían generado 2 redacciones paralelas, sobre todo en discursos bastante personales, ¿no?, de gente que trabajaba allí. Y me parecía imposible. Nosotros lo estamos viviendo ahora. Hay una redacción pues que dice que sí a todo y despótica, que no es una persona ni 2 ni 3, sino un cuerpo de redacción. La mayoría que llevamos media vida, que ya nos pilla un poco mayores, y gente que está entrando, que desgraciadamente en la mayoría de los casos está doblegando. Normal, se está doblegando, que decir, están empezando como becarios, como bolseiros, que decimos aquí, y se le dan unas indicaciones y además que es una pena porque la mayoría es gente estupenda, súper válida, con una formación extraordinaria, quiero decir, pero bueno, estás empezando y aún tienes que distinguir también cuál es la aceptación hasta que puedes decir que sí, que no y demás. Entonces, en esa sensación yo creo que sí hay solidaridad en la redacción, mucha, pero aunque haya solidaridad, pues a los que decimos que no a determinadas cosas y que queremos hacerlas de otra manera, simplemente se nos relega a cosas menores o en horarios que no hay audiencia, etc., etc. Y no importa, porque si la calidad es menor o si se repite más, las personas dispuestas a hacerlo de una manera, aunque sean pocas, son suficientes para contar el discurso. Entonces, bueno, creo que sí hay solidaridad en las redacciones. Se necesita un comité de redacción de informativos, precisamente evidentemente. para esos casos. Bueno, yo es comentar que hay personas también del ámbito académico, ¿no?, que me parece, antes hablábamos de Enrique Bustamante, la importancia de tener, pues eso, la sabiduría detrás, aunque sea una sabiduría más teórica que práctica. En el caso de Enrique era doble, porque había ejercido el periodismo y, bueno, desde la amistad que nos unía, el legado que ha dejado y la obra que ha dejado, pues es un ejemplo para poder seguir adelante, pero también en el sentido de ejemplar de que cuando tienes un respaldo académico fuerte, potente. Yo recuerdo cuando, pues después de una de las muchas batallas que da, una de ellas fue por los contratados, que también se llevó al Parlamento y me pusieron como pie de foto y al final pues me querían machacar, pues hubo 300 catedráticos, profesores, titulares, etcétera, que escribieron una carta de apoyo al medio y aquello pues se retiró. La solidez que tiene el mundo académico y las investigaciones que se pueden llevar a cabo, la que nosotros llevamos a cabo con Tele de Todos, esa metodología estuvo pilotada por un catedrático que luego fue director del CSIS, un catedrático de Sociología de la UNED, que nos guió en el desarrollo de ese método. Poder contar con esos apoyos es clave. Y te miraba a ti. Yo celebro que se hable de Enrique Bustamante porque efectivamente es de las pocas personas que ha hablado de algo que es de lo que hemos hablado aquí menos. Aquí hemos hablado de muchas cosas que me parece bien, muy interesantes, de la gubernamentalización, efectivamente, no solo de las televisiones del sur de Europa, podemos hablar también de Dinamarca, de la experiencia belga, de Karen Donders, que ahora es la responsable de implicación de audiencia, es académica y ha trabajado mucho sobre estos temas. O podemos hablar de una lucha loable que es la de defensa de a galega, bien, pero el problema es el modelo de gestión. O podemos hablar de la BBC, si ahora dentro de 3 años van a prorrogar el modelo que hay de financiación o lo van a cambiar, ¿vale?, como han hecho en Francia, efectivamente. Es decir, que lo que estamos hablando es de modelo de gestión y de modelo de financiación y de modelo de servicio público. Y lo que necesitamos saber es en qué puntos están de acuerdo las fuerzas sociales, es decir, los representantes de la voluntad popular, para buscar puntos de acuerdo para mantener un servicio público, que eso es lo básico. Tenemos que empezar por ahí. Lo que no podemos es creer que la batallita de cada uno de nosotros, que es muy interesante, eso es una solución, porque de eso también ha hablado Enrique Bustamante después de su experiencia con el conocido vulgarmente como Comité de los Sabios, y sus escritos están ahí. Por tanto, el gran problema es precisamente ponerse de acuerdo para un modelo de gestión.
Y eso implica cesión de todas las partes, de todas las formaciones políticas, organizaciones. Los sindicatos tienen un papel muy importante, fundamental en los medios públicos, pero no son los únicos actores en los temas de comunicación pública, ni del servicio público, ni los trabajadores, porque no pueden ser juez y parte. Es decir, es una cuestión de representación social. Pero luego están los modelos, que efectivamente hay modelos, digamos, que consiguen mayor eficiencia y menos gubernamentalización, y otros que son claramente gubernamentales. Pero fíjate, yo creo que el modelo, o los modelos, no lo pase, que yo creo que vamos a... Bueno, perdona. Creo que el modelo, en el caso de el modelo está regido por un estatuto, básicamente. Es verdad que si apelamos a los que se podrían llamar los 10 mandamientos, le llamo mandamientos por la fe que habría que tener para que se cumplan, ¿no? Los 10 mandamientos estaría el mandato marco, la elaboración de... O sea, en el caso de Radio Televisión Española, la renovación del mandato marco, que está absolutamente obsoleto, un contrato programa que tampoco existe. Sé que eso está pendiente de revisión en el Parlamento y que no lo van y que no hay ninguna voluntad por hacerlo. La financiación, el modelo de financiación, que en España pues también se ha regulado de una determinada manera, aunque nosotros en Tele de Todos tampoco descartábamos el canon. Yo creo que, fijaros, aquí sé que es impopular y que decir esto parece que sería para rasgarse las vestiduras, pero yo creo que en la era de desinformación que estamos viviendo habría mucha gente dispuesta a pagar por una información solvente y veraz. Yo creo que la gratuidad es una mala compañera y lo estamos viendo que realmente hacer una pequeña aportación, se estime como se estime, para poder disfrutar de un buen servicio. Pero claro, el servicio tiene que ser creíble y ahí es donde entra no tanto el modelo de gestión, sino la práctica de la gestión. Si la práctica de la gestión se acogiera a esos servicios fundamentales, a esos principios fundamentales de transparencia, pluralismo, independencia, los distintos órganos, la elección de un concurso de los representantes por un concurso público, que no fuese la falacia que se ha hecho con este gobierno, con este gobierno, ¿no? Con el que decimos que viene y que miedo, pues sí, pero es que este gobierno tampoco ha hecho los deberes. Empezó con una administradora provisional única, continuó con un concurso público que fue una auténtica falacia porque no se tuvo en cuenta las calificaciones del comité de expertos y finalmente estamos con una presidenta interina. No tiene y además con un consejo de administración que responde a las cuotas que en su día acordaron el Partido Socialista y el Partido Popular, por supuesto con Podemos ahí, con los representantes de Podemos y también del partido, la inestimable ayuda del Partido Nacionalista Vasco. Hombre, un poquito de vergüenza. El modelo está bien, pero la aplicación del modelo, la práctica por parte de los responsables políticos es nefasta. De acuerdo, y en eso coincido, pero aquí hubo dos reformas del servicio público. Uno con un gobierno bipartito y otro con un gobierno del Partido Popular. Vamos, con mayoría absoluta del Partido Popular. Es decir, que tenemos que ver el modelo que han defendido y que se defiende. Porque hay que ser coherentes, es lo único que tenemos, al menos los que somos o vemos el mundo o creemos que lo vemos desde la izquierda, porque no tenemos otra capacidad para analizar. Y por tanto, ser coherente implica tener un modelo claro y aplicarlo, que va desde el acceso y entrada de la gente hasta la rendición de cuentas. Por tanto, servicio público. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. No, yo iba... Es que la palabra pluralismo la hemos mencionado varias veces. Yo antes, cuando hacemos a veces relatos personales, yo creo que en abstracto muchas cosas no se entienden sin los relatos personales y de experiencias concretas, y en la tele gallega desde luego tienen muchas. Pero hay un tema y hemos hablado de independencia, de pluralismo y de independencia, pero no hemos hablado de un tema que tiene mucha relación, yo lo he sugerido un poco antes al hablar, que es la concentración de medios. Las tendencias en toda Europa hacia la concentración. Yo he mencionado el caso de Francia, he mencionado el caso de Italia,
pero independientemente de los medios públicos, en este momento hemos tenido una información que ha pasado por ahí casi desapercibida, referida a las radios, que es la oferta de Pier Silvio Berlusconi hace apenas una semana de que Mediaset se haga con la cadena SER. Que Mediaset compre la cadena SER, desde luego yo creo que también es un tema que no afecta necesariamente en principio a los medios públicos, pero que dejaría como una posibilidad de una cierta tendencia ideológica a los medios públicos. Si repaso, y el otro día lo hice, las audiencias, la SER tiene, según las mediciones de audiencia, como 4.161.000 oyentes diarios, según las mediciones últimas. La COPE tiene como unos 400.000 menos. Onda Cero tiene aproximadamente la mitad que la COPE. Y Radio Nacional no llega al 1.000.000. Es decir, que si la Mediaset se hiciera con la cadena SER, que yo no idealizo a la cadena SER, lejos de eso, pero creo que sí hay un cierto juego en las radios, desde luego el aislamiento de los medios públicos sería terrible. El aislamiento de los medios públicos sería terrible. Y si vemos que ya Radio Nacional, yo veo los informativos de la radio y desde luego por las mañanas desde luego tiendo a oír más el de Radio Nacional, que no es el único. Pero de los que he mencionado, los oigo un poco en este orden también, y por lo menos oigo una parte de los demás. Y la uniformización de titulares que veo muchas veces en la mayor parte de las cadenas radiofónicas da un poco de miedo, da un poco de miedo. Y creo que parte imprescindible de la defensa de los medios públicos es oponerse también a la concentración de medios. Y aunque por el momento los principales accionistas de la cadena SER, entre los que incluyo el sombrío Bolloré, el francés que he citado, y Vivendi, han dicho que no aceptan y que hubo una ampliación de capital en el mes de enero y que eso, bueno, pues por ahora le da un cierto oxígeno, es algo que tenemos que retener en la cabeza. Es decir, que puede llegar un momento en que no solo estemos planteándonos si desaparece la televisión pública, la radiotelevisión pública, sino que encima empecemos a plantearnos si otras opciones también del pluralismo entre las cadenas privadas informativas de las radios desaparece también. Bueno, es que de hecho una de las grandes asignaturas pendientes y otro de los mandamientos de esos 10 que lo tenía preparado, pero no voy a alargar todos, si van saliendo los cuento, si no, no. Pero uno de ellos es la creación de una entidad reguladora independiente y eficiente. Ahora mismo estamos en manos de la CNMC, que, bueno, literalmente decía en su último informe, decía literalmente que no tiene ni los medios ni la capacidad para poder evaluar el cumplimiento del servicio público por parte de RTV. Pero qué cachondeo es este, ¿no? Entonces, afortunadamente, parece, antes os comentaba, un organismo europeo de nueva creación que teóricamente va a tener mayor capacidad de control ejecutiva sobre las concentraciones de medios. Pero fíjate, yo sería ahí más práctico. Por supuesto, estoy a favor de limitar las concentraciones de medios. Me parece que hasta cierto punto es poner puertas al campo y que va a ser inevitable que se sigan estableciendo leyes, sobre todo si son prácticas neoliberales, se van a establecer leyes que favorezcan la concentración de medios. Yo lo que favorecería sería la concentración, las alianzas entre los medios públicos. Me parece uno de los axiomas fundamentales para la supervivencia y previvencia de los medios. No solo frente a las grandes operadoras y productoras tipo Netflix, etcétera, las grandes plataformas, sino también para rentabilizar los recursos a nivel nacional. Del mismo modo que bueno, pues está el modelo nórdico en el que llevan funcionando 5 países en términos de coproducción, etcétera, o la alianza que han creado recientemente, sí, entre Francia, Italia y Alemania, ¿no?
Pues en el caso español lo tenemos un poco a tiro de piedra. Podemos crear alianzas con Iberoamérica, podemos crear alianzas con nuestro vecino Portugal, con otros medios europeos, etcétera. La pervivencia está en esa capacidad de unirse, y a nivel estatal creo que las alianzas, deberíamos empezar a pensar en estrategias para crear alianzas entre las radiotelevisiones estatales, la radiotelevisión pública estatal, las radiotelevisiones autonómicas y los centros territoriales, incluso, si me apuras, con las emisoras locales también, porque ahí se pueden establecer unas sinergias que no tienen por qué ser que esto de entre los bomberos, que no se pisen la manguera, no me refiero a eso. Creo que se podría rentabilizar los recursos y aprovechar mucho mejor las producciones en términos económicos y de factor humano. Y otro aspecto, la ley de libertad de medios que está debatiendo, el proyecto que está debatiendo a nivel europeo. No, yo quería, hablando de las alianzas, aquí hubo un intento en los años 90 que fue Ramón Villot, que venía de una televisión pública, que hizo un experimento con una alianza con Televisión Española, que además en aquel momento eran de distinto signo político, ¿no? Las dos empresas. Y mientras estuvo él en la Dirección General de Televisión de Galicia, sí que funcionó esa alianza. Incluso compartíamos, bueno, David lo sabe, cuando hacían, por ejemplo, la misa del apóstol, no sé qué, compartíamos programas, compartíamos documentales, compartíamos no sé qué, y eso se perdió después al cesar Ramón Villot, pues no interesó esa historia, entonces se cortó. Es que yo pienso humildemente que estamos condenados a entendernos. En esto ya no es una cuestión, hombre, sí, nos dejamos llevar por la ideología y la política. Lo que está sucediendo ahora es tremendo. Hay una cosa que sí me gustaría comentar, porque también da la medida de hasta qué punto la sociedad nos va a la marcha muchas veces, ¿no? Y es decir, cuando tenemos que elegir entre susto o muerte, nos vamos a muerte porque resulta más morboso. Lo que está sucediendo en esta campaña con las informaciones y la proyección que están dando los medios a lo anecdótico en lugar de a lo fundamental me parece alucinante. Como me parece alucinante que un candidato a la presidencia se niegue a participar en un debate en un medio público. Eso es un escándalo que es un atentado a la propia democracia y a sus propios postulados en términos de calidad democrática. Eso, y sin embargo está normalizado. Al contrario, yo creo que los medios privados, por supuesto, se alegran de que esos debates se produzcan en Antena 3, en entornos que no sean la radiotelevisión pública. Pero que se eleve a categoría los propios medios de izquierda, que teóricamente deberían de hacer un relato un poco más proclive a los intereses de la izquierda, han elevado a categoría el tema del postdebate con una proyección alucinante, y el tema del correo, del voto por correo, como si no hubiesen otros temas como la vivienda, la salud, la educación, la cultura, etcétera. Bueno, ahí es donde tiene que jugar un papel fundamental el medio público para no entrar en esa misma corriente. Es que desde el postdebate no se habla de otra cosa, y todos los medios hacen lo mismo, y el medio público sigue también la misma estela. Y ha habido un efecto sobre los ciudadanos y sobre los votantes, y vuelvo al exterior, un efecto perverso, y es que los españoles residentes fuera de España se les ha hurtado el debate. No han tenido posibilidad de ver el debate en directo, porque no pasaba por la televisión pública y no pasaba ni por el canal internacional, ni por los canales que pueden ver. Y apenas he visto un reflejo en alguna carta en algún periódico. Pero eso es muy grave. Son varios millones de españoles que no han podido ni optar siquiera a ver el debate. Y luego, a veces cuando hablamos de la ideología y esto está tan polarizado y damos por supuesto que este es A y este es B, y A dice A y B dice B, y yo estoy viendo la foto de François Mitterrand allí, que era un gran maquiavélico, y Mitterrand hizo un uso perverso de la radiotelevisión pública, que aquí a veces yo creo que a veces se hace también. Y es el uso al revés, es favorecer al enemigo de tu enemigo. Jean-Marie Le Pen y la extrema derecha francesa empiezan a crecer a raíz de una serie de llamadas
del señor Mitterrand a los directivos de la radiotelevisión pública, diciendo, andamos mal, invitar a Jean-Marie Le Pen. Y empiezan a invitar a Jean-Marie Le Pen en los medios públicos cuando no representaba nada más que apenas 1,5-2% del voto de los antiguos puyadistas. Y Le Pen paulatinamente va engrandeciéndose, y en este caso no era por proximidad ideológica, era por maquiavelismo. Entonces, también hay uso maquiavélico muchas veces de los medios públicos, y muchas veces ni nos damos cuenta ni somos capaces de tener los elementos para denunciarlo, ¿no? Yo creo, como decías, ¿cómo te llamas, perdona? Belén. Como decía Belén antes, se me ha ido la idea, decía Belén antes, lo que tenemos... Bueno, la idea fuerza que quería trasladar ya casi para finalizar mi intervención es que yo creo que los momentos cruciales lo hemos dicho 200 veces. Yo no sé cuántos artículos he debido escribir diciendo la última oportunidad de RTV con diferentes palabras, en el caso de la radio televisión pública estatal o de los modelos públicos de radio televisión. Ahora acabo de presentar un capítulo sobre la crisis existencial de los medios públicos y eso otra vez estamos ante la última oportunidad. Bueno, los momentos cruciales se han extendido en el tiempo, pero es verdad que la tendencia empieza a ser involucionista en términos de concentración, en términos de recorte de libertades, de censura, de autocensura, que es algo de lo que hablamos poco, pero que a veces nos tiene todavía más constreñidos que la propia censura. Yo no sé por qué... Ah, sí, ya me he acordado de la idea, Belén. Y es de esas personas que llegan, que viven en una zona de confort, y a las que no se le puede pedir demasiado, o quizás sí, porque no, han llegado como nuevos trabajadores, a veces reemplazando a otros que nos vamos porque somos más mayores, etcétera, pero no tienen referencias y les cuesta más trabajo tener esa mirada crítica. Eso es clave. Pero en este momento yo creo que tenemos que reforzarnos más que nunca. Estoy pensando en el día a día, estoy pensando en que pasado mañana con estas personas que vayan al juzgado se tienen que empoderar y tienen que notar que lo que ellos están defendiendo no es, como decía aquí nuestro compañero, no es su propia situación, es mucho más. O sea, ellos son quizás la consecuencia colateral de una política, de una filosofía, de una práctica que hay que combatir. Necesitamos más que nunca tener esa convicción y tener ese redoblado esfuerzo por renovar la importancia de los valores fundamentales de lo público, que son la libertad, que son la credibilidad, que es el rigor, que es el pluralismo, que es la universalidad de contenidos y que es sobre todo una apuesta decidida por lo digital para que pasado mañana, ya estamos en ello, la inteligencia artificial no sustituya, si llegado el caso, no sustituya a los profesionales, porque si seguimos como estamos va a ser quizás más rentable escuchar a la inteligencia artificial que a nosotros mismos. Sí, de hecho se está en algunos países haciendo ya, información deportiva lo hace un robot ya, directamente, ¿no? Bueno, pues muy bien, no sé, ¿alguna cosa más así? Pues nada, agradeceros vuestra asistencia a este multitudinario acto. Bueno, por streaming creo que tenemos 2,5 millones. Y en cualquier caso creo que ha sido interesante, clarificador y transmitir a los compañeros para... En fin, que agradeceros que estéis por aquí y que nos vamos a tomar unas cervezas. Creo que es lo mejor que podemos Santiago hacer. siempre es un placer y con buena gente. Gracias, Pedro, y gracias, Paco. Gracias. Es que tú fíjate lo que...